en el principio de que el conocimiento de la verdad reside en la evidencia de los hechos. Por eso tratamos de evidencias científicas. Y nos encanta aportar a la doctrina de los espíritus lo que se está logrando internacionalmente a través de los institutos, academias, grupos de investigación por toda parte del mundo y diversos autores. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tendrá la vida después de la muerte? ¿Qué importante es para nosotros? La única certeza inevitable que tenemos es la muerte. La muerte y el morir, la cesación de la vida, ¿cómo esto pasa? ¿Cómo esto ocurre? ¿Cómo acontece? Es un tema, evidentemente, que no está al diario nos preocupando, pero es un tema corriente, es un tema que a todos nosotros nos interesa, no solo a los espiritistas, que tenemos bastante información al respecto. Y la gran pregunta, ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida? Como la nuestra, quizás no, evidentemente no. Pero la vida sigue a un infinito de oportunidades. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos va a pasar de esta para la otra vida? ¿Cómo es la vida después de la muerte? ¿Es una vida contemplativa? ¿Es una vida activa? ¿Es una vida de estudio, de trabajo, de servicio al prójimo? ¿Cómo es esta vida? ¿Es una vida de dolor, sufrimiento, tristeza? ¿O alegría, placer, felicidad? Todo nos parece una mezcla, y para nosotros, además que este conocimiento, buscando la enseñanza de León Denis, en que la mayor caridad que se pueda proporcionar a la doctrina de los espíritus es divulgarla. Y es a propósito de eso que a nosotros que ya entendemos bien, muchísimo bien, que la futura vida será consecuencia de la presente vida. Si la humanidad tuviera esto como un paradigma, evidentemente no sería como es hoy. Y además, la 10ª pregunta a guisa de introducción: ¿regresaremos de la otra vida? Las inquietudes y las indagaciones, siguiendo la metodología pedagógica del maestro Kardec, es sobre todo importante. Bueno, ya nos vamos a tratar en estos 60 minutos, espero, ya empezamos con 20 minutos después de las 2. Vamos a tratar aquí de los conflictos entre ciencia y religión, que ya fueron abordados de alguna forma por aquí, a varios expositores. Vamos a ver qué evidencias tenemos, qué datos tenemos con respecto a la comunicación con el más allá. ¿De qué forma se puede comunicar? Evidente que todos nosotros ya lo sabemos bien, pero busquemos qué datos, qué informaciones tenemos, qué documentos tenemos que nos hace comprender la comunicación con el más allá en este proceso. Y ahí quiero agregar, por tanto, el 4º postulado de la doctrina, la comunicabilidad con los espíritus.
la reencarnación y los ciclos de la vida, que está evidentemente relacionada a la sobrevivencia del alma. Si el alma pasa de aquí a otras dimensiones, evidentemente podrá regresar a esta dimensión de donde salimos. Y al final, ¿qué conclusiones importantes tenemos? A la introducción ya lo hicimos, y esta interconexión entre ciencia, religión y muerte es realmente lo que estamos buscando. Varios autores han estudiado, como no podía ser diferente, este tema sobre la vida después de la muerte. Este autor, Marcelino Cereijido y Fanny Blank, en este libro, El tiempo, la vida y la muerte, él trata que la muerte es el umbral del terror. Todos nosotros que ignoramos lo que es y lo que va a pasar después de la muerte, tenemos un concepto terrorista de la muerte, tenemos miedo de la muerte. Sobre ella reina la ignorancia, evidentemente. Para apaciguar esta angustia se desarrollaron las religiones, pero las religiones formales igualmente no están como lo hizo el maestro Kardec, hablando, buscando el diálogo con los espíritus, comprender lo que pasa en el más allá. Las religiones, de una forma general, estamos hablando más de las religiones tradicionales en el lado occidental de nuestro planeta, evidentemente no son tan claras y objetivas. Vamos a tener aquí, les voy a indicar, una observación, además de un documento de un cura francés. Bueno, en realidad, queramos o no, en términos del organismo biológico, estamos muriendo a cada instante. Por ejemplo, el organismo humano, para estar vivo, los glóbulos rojos se recambian cada 3 meses. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Plaquetas cada 10 días, mucosa intestinal cada 4 días. Evidentemente que aprofundizando en la área biológica, llegamos, como muchos de los investigadores han creado hipótesis de un cuerpo organizador, con una estructura electromagnética que, a pesar de este recambio, se mantiene nuestro cuerpo, nuestro universo biológico, con la misma estructura, mientras estemos sujetos a el segundo principio de la termodinámica. ¿Cuál es? De la entropía. O sea, con el tiempo, la energía, sea de nuestro organismo, sea del universo, se va perdiendo poco a poquito. Este conflicto entre ciencia y religión, un profesor de ciencia y de religión en Estados Unidos, Ian Barbour, ha desarrollado un trabajo en su libro muy interesante, donde la religión encuentra, la ciencia encuentra la religión, y él clasifica 4 períodos. Primero empieza un conflicto, y empezó históricamente un conflicto entre ciencia y religión. Después, el individualismo de cada uno, con respecto, para no seguir peleando, y evidentemente
esta pelea correspondía a una forma de poder, el poder religioso, que antes del desarrollo de la ciencia, con el padre de la ciencia, Galileo, evidentemente se combatía, y Galileo ya sabemos lo que pasó a él, lo que pasó a Giordano Bruno, y a partir de ahí a tantos otros, hasta que poco a poquito las religiones, y estamos mucho más hablando de la historia de las religiones así ditas cristianas en el occidente. Bueno, se pasaron entonces, después de la separación individual de cada uno con su territorio, con su dominio, con su área de investigación, se pasa a la tercera etapa, que es del diálogo. El que modernamente ha propiciado, a nuestro ver, un importante diálogo por parte de la ciencia con la religión fue un autor físico moderno, Fritjof Capra, empezando con su libro El Tao de la física, ¿no? Del taoísmo chino, en que él hace un paralelo entre los conceptos de la física moderna y los principios filosóficos místicos del Oriente. Además de un diálogo, Fritjof Capra, que empieza a partir de entonces, establece una integración. Es decir, llegamos en los días de hoy que ya no hay más pelea entre ciencia y religión. Al contrario, la religión y la ciencia se están dando las manos en provecho de todos nosotros. Lo que nos falta es tener suficiente tiempo para que comprendamos y creamos una conciencia planetaria de que no hay disputas, no hay divisiones entre ciencia y religión. A propósito de eso, tenemos el mayor genio del siglo pasado, Einstein, que se ha dedicado a percibir mejor que definir Dios. Él mismo, en un ejercicio que se puede comparar a un estado alterado de conciencia, después de algunos días, ahí en su pieza, como que buscando comprender las relaciones cósmicas de la creación de Dios, él tiene la chispa, el insight, y traduce eso en lenguaje matemática, lo que es una creación maravillosa del genio humano, la ecuación que todos nosotros conocemos y que ha tumbado el materialismo científico, en que ya se comentó aquí, el hermano ahí está, el que nos presentó su charla, diciendo, está desdoblado, lo comprendemos, no hay problema, que energía y masa son formas distintas de una misma naturaleza. Entonces, Einstein establece algunos principios muy importantes, como este, en que examinando y comparando, y más que eso, aplicando la teoría de la relatividad, enuncia que Dios no juega dados con el mundo, es decir, no hay casualidad en el universo de Dios. Hay sí y no hay, pues, misterios o milagros. Hay leyes que desconocimos. Esto coincide exactamente con el concepto que el maestro Kardec, desde la mitad del siglo XIX,
ya nos hubiera indicado. La religión del futuro, miremos bien, este concepto de un físico, será cósmica y trascenderá un Dios personal, evitando los dogmas. Y Einstein ha establecido este diálogo como lo hizo con el poeta hindú Rabindranath Tagore. Y más que todo, entre ellos se ha establecido el concepto de que la muerte es un pasaporte para la vida. Dios es la ley y el legislador del universo. ¿Qué es Dios? Los espíritus contestaron a Kardec: inteligencia suprema, causa primaria de todas las cosas. Lo que en concepto está inserido en esta frase de Einstein. Y además, ahí está una vez más la conexión entre ciencia y religión. La ciencia sin la religión es paralítica. La religión sin la ciencia es ciega. Que nos dijo Kardec que la religión tiene su dominio y trata del espíritu, de sus orígenes y de su destinación o destino. La ciencia trata de la investigación de la materia, de sus leyes, desde el infinito pequeño hasta el infinito grande, el macrocosmo. Y hoy, con el avance de la teoría de los cuantos, se tiene una idea de que al penetrar el mundo de lo más, del infinitamente pequeño, los científicos, los investigadores, nada encontraron de masa. Encontraron además formas de energía. Y no solo formas de energía, como expresiones de conciencia. Ya se tiene el concepto de que las sillas en que estamos sentados ahí no es materia. Si con nuestros ojos pudiéramos penetrar la intimidad del infinito pequeño de los corpúsculos, de las sillas, de la madera, de la mesa, de estos aparatos de hierro y otros metales, pudiéramos con nuestros ojos imaginar, porque evidentemente nadie jamás lo vio, siquiera un corpúsculo atómico. Si tiene la idea, a través de las reacciones o de las fotos que se sacan en la llamada cámara de Wilson o de burbujas, en los aceleradores de partículas, en que se conoce las características de cada electrón, de cada, digamos, corpúsculo, a través de sus rastros. Y ahí se lo puede identificar, pero jamás alguien lo vio. Los científicos y los teólogos. Los científicos, evidentemente, en esta área de la física moderna, tuvimos la oportunidad de conocer algunos, entre ellos en São Paulo, cuando estuvieron en un congreso patrocinado por una universidad, la Unicamp, Interacción Mente-Materia, el principio antiguo de los griegos del siglo V. Ahí estaban los físicos Fred Alan Wolf, Jacques Sarfats, físicos modernos norteamericanos. Estaba el físico francés entonces en vida, Jean Charron, Premio Nobel de Física, que ha escrito, entre otros libros,
El espíritu es eso de